Ya este tema lo he estado preparando desde hace un tiempo. He dado una pequeña introducción cuando me tocó compartir en los 21 días de oración. ¿Alguien vino a algún día de los 21 días de oración? Porque la verdad estuvo increíble. Estaba un montón de gente, más o menos, creo que un poco más de los que estamos ahorita en este momento, que estuvieron viniendo a las 6 de la mañana y estuvo un tiempo increíble. Algo de lo que te voy a compartir es de lo que estuvo hablando Dios esos días, y en un congreso al que tuve la oportunidad de ir justo a la mitad de los 21 días de oración en Ciudad Juárez, y es algo que te quiero compartir que a mí me ayudó mucho. Y quisiera empezar diciéndote que antes de esos 21 días de oración yo me había empezado a sentir un poquito desgastado, un poquito en una rutina, un poquito en automático. Yo sentía que me faltaba esa emoción de nuevo por Dios, por la palabra, por no sé, una emoción. No sé si alguien la haya sentido alguna vez, pero yo me empezaba a sentir como en una rutina. Me empezaba a sentir cansado, me empezaba a sentir más de lo mismo. De nuevo otro domingo, de nuevo otra oración, de nuevo otro grupo de conexión, y empezaba a sentirme cada vez un poquito más apagado. Y yo le empecé a pedir mi oración principal estos 21 días de oraciones: Dios, quiero emocionarme de nuevo contigo. Dios, quiero esa emoción por tu palabra. Y algo que me hablaba Dios en esos primeros días era: necesitas tú, Luis, intimidad conmigo. Necesitas intimidad conmigo. Estuve orando en esta parte, y lo que te voy a compartir es medio un Frankenstein de las prédicas que escuché aquí en Ciudad Juárez, los 21 días de oración. Es un poquito una mezcla de todo, pero espero que sea de bendición para ti como lo ha sido para mí, y que he ido renovando esa emoción por Dios, esas ganas, esa esperanza ha vuelto a mí, y quisiera compartirte esto porque tal vez te pueda ayudar. Y quisiera iniciar contándote que a veces a mí me da coraje conmigo mismo cuando veo que otras personas están súper apasionadas por cosas bien X, que yo digo, ¿cómo puedes ver gente tan apasionada por esto y yo no me puedo levantar a orar un día a las 6 de la mañana? Por ejemplo, hace apenas una semana descubrí que había una persona que es de Inglaterra, que en 1998 se levantó un día, no sé cómo le llegó esa idea, pero se levantó con ganas de decir: voy a recorrer todo el mundo a pie. Voy a recorrer todo el mundo a pie. Y en 1998 inició. Esa persona es de Inglaterra, se llama Carl Munstein, ahí lo pueden googlear. Esta persona en 1998 inició un recorrido caminando por todo el mundo. Inició ahí entre Argentina y Chile, ya recorrió toda América caminando, pasó por el estrecho de Bering cuando estaba congelado, pidió permiso, lo dejaron pasar por Rusia, ya recorrió toda Rusia, ha recorrido hasta ahorita 35,000 kilómetros a pie. Lleva más de 20 años caminando, en lluvia, sol, nieve. Entonces a mí me daba coraje conmigo mismo. Decía, ¿cómo yo puedo estar aburrido de buscar a Dios? ¿Cómo a mí me puede pesar levantarme a las 6 de la mañana para la oración? Porque de verdad, sí, me cuesta. La otra vez platicaba con unas personas, yo casi nunca hago ayunos. Y yo sé que no es algo que esté bien. Y luego, ya cuando estuve estudiando todo esto, que volvía a tener esa emoción por Dios, me di cuenta de que era evidente por qué se había apagado esa emoción por Dios. Y te voy a mencionar en este mensaje 3 cosas de las que tenemos que cuidarnos para que no se apague nuestra emoción por Dios. Pero quisiera iniciar platicándote acerca de Pedro. Pedrito ya es alguien con el que yo me identifico mucho, y yo creo que muchas personas se identifican mucho. Pedrito era muy emocional. Pedrito era de arranque. Si él tenía ganas de hacer algo, de decir algo, él lo hacía. Pero era una muy buena persona. Pedro era uno de los 12 discípulos de Jesús, y tuvo una conversación con Jesús muy interesante que la podemos ver en Mateo capítulo 16, versos 21 al 23. Y quisiera que iniciáramos leyendo juntos este pequeño pasaje de una plática entre Pedro y Jesús. Esto es unos días antes de que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén
y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. El día de hoy me gustaría compartirte cuántas veces nosotros tenemos nuestro espíritu apagado, cansado, preocupado, porque no estamos poniendo nuestra vista desde el punto de vista de Dios, sino solamente desde el punto de vista humano. Yo quiero creer que no soy el único que me ha pasado eso, que me he sentido abrumado, cansado, fatigado. Pueden ser sinceros, el pastor no está aquí, nadie les va a contar al pastor de que nos sentimos así. No, es broma, todos nos llegamos a sentir así. El pastor ha contado que él mismo puede llegar a sentirse así. Pero ¿cómo podemos evitar sentirnos abrumados, cansados? Y una de las principales razones por las que podemos caer en esto es porque estamos viendo las cosas solo desde el punto de vista humano. Y esto le pasó a Jesús. Ayúdame a orar conmigo antes de pasar a la explicación de este pasaje. Señor, te damos gracias porque el día de hoy te pedimos que nos hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Tal vez algunos estamos cansados, abrumados por problemas económicos, de salud, familiares, de relaciones, de trabajo, Señor. Pero queremos dejar todas nuestras cargas en tus manos. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, Señor. No queremos ver solamente las cosas desde el punto de vista propio, humano, terrenal, vacío, sino queremos ver las cosas como tú las ves, Dios. Enséñanos, ayúdanos a ver las cosas desde el punto de vista del reino de Dios. Necesitamos, anhelamos ver las cosas como tú las ves. Sabemos que es lo único que va a traer paz, consuelo, esperanza, fortaleza en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quisiera empezar diciéndote, ¿quién podría culpar a Pedro por decir esas cosas? Pedro estaba hablando con su maestro, con su amigo, con quien había estado viviendo los últimos 3 años de su vida. Había compartido comida, risas, juegos, habían expulsado demonios juntos. Les había dado tantas enseñanzas. Él sabía que era el Hijo de Dios. Y entonces su maestro Jesús le dice: ¿sabes qué? En muy pocos días tengo que ir a Jerusalén y me van a pasar cosas terribles. Probablemente les contó detalles. Me van a latiguear casi hasta la muerte, me van a humillar enfrente de todos y me van a crucificar. Creo que nadie pudiéramos decir que Pedro actuó verdaderamente mal. Porque Pedro lo que hizo fue nada más defender a su maestro. Y le dijo: no, ¿cómo crees? Eso no te puede pasar a ti. Eso no te va a pasar a ti. Pero el error es que Pedro no tenía el panorama completo del plan de Dios. No sabía las cosas maravillosas que iban a pasar a través de eso. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en el error de creer que somos tan sabios que las cosas no están saliendo bien? Que las cosas no son como deberían de ser, y tal vez es el plan de Dios para cosas maravillosas en nuestra vida. Porque nosotros no estamos viendo desde el punto de vista de Dios, sino simplemente desde el punto de vista humano. Era necesario que pasaban esas cosas terribles tal vez en ese momento, pero para las cosas maravillosas que hemos sido, incluso nosotros hemos disfrutado de esas cosas maravillosas que pasaron en ese día. Pero Pedro no lo entendía. ¿Cuántos de nosotros podemos estar cayendo en esa equivocación de no ver las cosas desde el punto de vista de Dios? Y el título de este mensaje, si alguien lo está anotando, se llama miopía espiritual. ¿Cuántas veces nos podemos hacer ciegos a las cosas de cómo Dios las ve?
Y en esta tarde quisiera decirte 3 cosas de las que nos tenemos que cuidar para no desenfocarnos de cómo ve Dios las cosas. Y al final, más bien lo principal en lo que nos tenemos que enfocar para ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Entonces, para explicarte este ejemplo de qué cosas nos desenfocan de ver las cosas como Dios las ve, voy a tomar el ejemplo de una persona bastante famosa, bastante sabia, bastante poderosa, muy rico, que se llama Salomón. Salomón, tal vez algunos han escuchado su nombre, tal vez otros no. Si no lo has escuchado nunca, te voy a dar un pequeño contexto de quién fue Salomón. Salomón, tal vez no conoces a Salomón, pero tal vez conoces a su papá. Su papá fue el rey David. El rey David escribió casi todos los salmos que están en la Biblia. Casi todos fueron escritos por el rey David. ¿Y Salomón qué hizo? Salomón también fue, es un personaje muy importante para el pueblo de Israel. Tal vez alguien ha escuchado del templo de Jerusalén. Fue el templo más hermoso en su tiempo cuando fue construido. Ahorita ya está destruido porque fue conquistado. Jerusalén fue conquistado y lo destruyeron. Están las ruinas. Todavía sí vamos. Probablemente ahí vamos a encontrar a los guías turísticos que nos lleven al lugar y nos digan: aquí estaba el templo de Jerusalén. Pueden estar los cimientos ahí. Pero en su momento fue uno de los templos más grandes y más preciosos de su momento. Salomón también es muy conocido por su sabiduría. Él era una persona muy, muy sabia, y tal vez alguien haya leído alguna vez en la Biblia Proverbios. Proverbios los escribió Salomón. Cuando estaba en una etapa joven de su vida, él escribió Proverbios. También escribió ya al final de su vida un libro que a mí me encanta, es de mis favoritos, que se llama Eclesiastés. También fue escrito por Salomón, pero ya en su etapa adulta. Y ahí puedes ver también mucho de la diferencia y la vida que vivió Salomón. Y ahorita vamos a centrarnos un poquito en algunos de los errores que cometió Salomón y que tú y yo tenemos que tener cuidado. Bueno, ese es Salomón. Vamos a pasar ahorita a Salomón, pero antes de pasar a Salomón, quisiera leerte un pasaje donde Dios acaba de sacar al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dios los sacó de esa esclavitud y les dio unas indicaciones para elegir a su rey y unas indicaciones que tenía que seguir el rey que sería de Israel. Entonces vamos a leer juntos estas indicaciones para el rey, para el próximo o futuro rey de Israel. Las vamos a leer juntos, vienen en Deuteronomio capítulo 17, versos 14 en adelante. Es Dios mismo hablando al pueblo de Israel y dice así: estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar: deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. Entonces, esta era la indicación para el pueblo de Israel. Tenían que nombrar un rey que fuera israelita. Tenía que ser del pueblo de Israel. Las siguientes indicaciones que vamos a leer son para el rey que es elegido, que será elegido. Y son las siguientes: el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. ¿Cuál es la primera regla para el rey? Que no tiene que construir grandes establos ni comprar caballos en Egipto. ¿Está bien? Tenemos que recordar eso. La primera regla para el rey es que no tiene que construir grandes establos ni ir a comprar los caballos a Egipto. Esa es la primera regla para el rey, para el próximo rey de Israel. Luego dice: el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Entonces, la segunda regla es que el rey de Israel no debe tener muchas esposas, porque si no, su corazón se va a alejar de Dios. Ya van 2 reglas.
La tercera regla para el rey es: tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Y cuando se siente esa es la tercera. No deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Son 3 reglas nada más. La primera, no construir grandes caballerizas ni ir a comprar los caballos a Egipto. La segunda, no tener muchas esposas. Y la tercera, no acumular muchas cantidades de oro y plata. Son 3 reglas nada más. ¿Qué pasa si las cumplen? ¿Cuál es la promesa que Dios le da al pueblo de Israel? Ahorita la vamos a ver. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Y termino con esto. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Eran 3 reglas que Dios le daba al pueblo de Israel y una promesa de Dios. Les dice: si hacen esto, si su rey cumple con estas 3 reglas, van a reinar en esta tierra que yo les doy por muchas generaciones. Está hablando de las 12 tribus de Israel. Está hablando de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántas generaciones creen ustedes que ellos reinaron como las 12 tribus de Israel? ¿Cuántos reyes creen que tuvieron? Pues solamente tuvieron 3. Tuvieron a Saúl, tuvieron a David y tuvieron a Salomón. Después de Salomón, los hijos de Salomón y sus sirvientes se pelearon, se mataron unos a otros, se dividieron los reinos y empezaron a reinar por separado. El reino del sur y el reino del norte. Y hasta la fecha nunca se han vuelto a reunir. Pero la promesa de Dios es que si cumplían esas 3 reglas, iban a reinar por muchísimas generaciones. Y solamente reinaron 3 porque Salomón no cumplió con estas 3 reglas. Y las cosas en las que se equivocó Salomón, creo que son cosas en las que muy probablemente tú y yo también nos estemos equivocando y que tenemos que tener mucho cuidado. La primera cosa en la que se equivocó Salomón viene en 1 Reyes 10:26 y es el anhelo del pasado. Dice así: Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. ¿Recuerdan cuál era la primera regla que el rey debería cumplir? Era no tener grandes establos, ni ir a comprarlos a Egipto. ¿Qué es lo que vemos que hizo Salomón? Tenía, dice, 1,400 carros y 12,000 caballos. Y podemos pensar, bueno, mínimo no los fue a comprar a Egipto. Pues vamos a leer 1 Reyes 10:28. Dice: los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. Justo lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel que no hicieran, eso fue y hizo Salomón. 12,000 caballos que los iba y los compraba a Egipto. Y lo que te quiero compartir el día de hoy es que creo que en realidad no tenemos nosotros ninguna cara, ninguna autoridad moral para juzgar ni a Pedro ni a Salomón. Porque creo yo que muchas veces hacemos lo mismo. La palabra de Dios, cuando Dios habló al pueblo de Israel, era para que ellos no anhelaran las cosas del pasado, lo que tenían en Egipto. ¿Cuántas veces nosotros
No podemos ver lo que Dios tiene en un futuro para nosotros porque estamos pensando en el pasado. Estamos anhelando lo que era antes, los amigos de antes, el trabajo de antes. Pensamos que todo antes era mejor y eso impide que nosotros podamos ver lo que Dios tiene para nosotros en un futuro. ¿Cuántas veces podemos estar haciendo lo mismo que Salomón? Y podemos perdernos las promesas que Dios tiene para nosotros en un futuro. Porque dice la palabra de Dios que Él tiene un futuro para nosotros, un futuro de bien y no de mal. ¿Cuántas veces solamente vemos el presente y vemos que tal vez las cosas no están pasando como deberían de pasar? Y eso nos impide creer en las promesas de Dios. O tal vez no es en el pasado, sino simplemente en lo que pensamos que otras personas tienen. Hay un dicho que dice que el pasto del vecino siempre se ve más verde, pero en realidad nosotros no sabemos las situaciones por las que están pasando las otras personas. Y a veces anhelamos tanto lo que otros tienen y no podemos dar gracias por lo que Dios nos ha dado a nosotros. El estar viendo el pasado o lo que otros tienen nos impide ver cómo Dios nos quiere y nos está bendiciendo a nosotros. Entonces es la primera cosa en la que tenemos que tener cuidado para no perder de vista lo que Dios tiene para nosotros. Lo segundo en lo que tenemos que tener cuidado viene en Primera de Reyes, capítulo 10, versos 14 al 20. Dice, cada año Salomón, y es el egoísmo. Lo segundo en lo que tenemos que tener cuidado es el egoísmo. Viene en Primera de Reyes, capítulo 10, versos 14 al 20. Dice, cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 700 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro fino. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Y de nuevo, cuando uno empieza a leer esto, dice, mugre Salomón, se pasa. Dice que no había trono en todo el mundo como el de él. ¿Recuerdan cuál era otro de las reglas para el rey de Israel? No acumular oro y plata para sí mismo. Cuando empecé a leer esto, pensé, pero estaba haciendo unos escudos, creo que para sus soldados. No, hizo 200 escudos de 7 kilos de oro y luego no sé cuántos otros de 2 kilos de oro, pero no eran para los soldados, nada más eran para decorar su palacio. Su trono era de marfil y recubierto de oro fino, estatuas de oro. Y en realidad eso no tenía ninguna utilidad más que para su trono, para engrandecerse a él mismo. Pero de igual manera, creo que nosotros no somos muy diferentes a Salomón. ¿Cuánto de lo que hacemos, cuántas de las actividades, cuánto de lo que has hecho este último mes ha sido solamente para tu beneficio? ¿Cuánto ha sido para bendecir a otros? ¿Cuánto de lo que has ganado, cuánto del tiempo que has invertido ha sido para bendecir a otras personas? Si no es mucho, probablemente si tuviéramos más, lo seguiríamos invirtiendo en nosotros mismos. Y esta palabra me estaba retando a mí principalmente. ¿Cuánto de lo que estoy haciendo verdaderamente es para bendecir a otros y no solamente para mi propio beneficio? Y no se trata solamente de dinero. ¿Cuánto de nuestras palabras,
son de ánimo para otras personas? ¿Cuánto de nuestro tiempo ayuda a otras personas? ¿O solamente vemos por nuestro propio beneficio? ¿Solamente somos egoístas para lo de nosotros mismos? ¿Cuántas discusiones con tu esposo, con tu esposa, solamente quieres ganar? ¿Cuánto estás dispuesto tú a ceder para que las otras personas puedan estar bien? Con tus hermanos, con tus amigos, en el trabajo, ¿cuánto solamente es para ti o cuánto es para bendecir a los que te rodean? ¿Qué tan diferentes somos realmente de Salomón? Y estas cosas son cosas que nos alejan de ver las cosas como Dios las ve. Los cristianos deberíamos de ser las personas, los mejores servidores de todo el mundo. Los cristianos deberíamos de ser los mejores empleados, los mejores amigos. Nosotros deberíamos de ser las personas más humildes que existen en esta tierra. Dice en Mateo 23, 11 y 12, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Pero a veces como cristianos queremos darle las vueltas y decir, no, a lo mejor se refería a otra cosa, a lo mejor se refería como una humildad en el corazón. No es cierto, podemos ver a Jesús. Jesús le lavaba los pies a los discípulos, a la gente, no tenía en realidad posesiones propias. Iba y bendecía a la gente, ayudaba a la gente. Pero queremos pensar que tal vez eso no se aplica para nosotros, o tal vez eso debería hacerlo nada más el pastor. Pues él sí trabaja en una iglesia, él debería ayudarle a la gente, pero yo no. No, esta palabra es para todos nosotros que somos seguidores de Jesucristo. Porque Jesucristo así lo hizo y así deberíamos de ser todos nosotros. Si queremos verdaderamente tener una confianza en Dios, una emoción por Dios, una esperanza por Dios, si queremos verdaderamente ver las cosas como Dios las ve, tenemos que empezar a cuidarnos de no estar cayendo en estas cosas. Si estamos siendo egoístas con poco, tal vez alguien pueda decir, es que yo tengo muchos problemas económicos, no tengo mucho tiempo, tengo problemas emocionales, problemas de lo que sea. Con los 10 pesos que tengas, si estamos siendo egoístas con lo poco que tenemos, te aseguro que vamos a ser egoístas cuando Dios nos bendiga. La tercera cosa de la que nos tenemos que cuidar son los ídolos. En Primera de Reyes, capítulo 11, versos 2 al 5, dice: el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor cuando Salomón ya era anciano. Ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios. Como lo había sido David su padre, Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. ¿Cuántos de nosotros podemos culpar a Salomón y estamos haciendo lo mismo? Me gusta porque la Biblia dice: el Señor había instruido claramente a los israelitas, y yo creo que el Señor también nos ha instruido claramente a nosotros. Ten cuidado con dioses ajenos. Ten cuidado con quién te relacionas. Ten cuidado de las pláticas que tienes. Ten cuidado dónde estás poniendo tu confianza. Y yo creo que ya ninguno de nosotros batallamos tanto con adorar otros dioses de otras religiones o así, pero el pastor Joel lo predicaba hace apenas unas semanas. Los dioses, los ídolos que tenemos ahora son más sutiles, son más silenciosos, son el dios dinero, el dios comodidad, el dios relaciones, el dios trabajo, el dios fama, que poco a poco quitan el lugar de Dios en nuestra vida.
Y llega un punto, incluso puede ser el Dios iglesia, llega un punto donde decimos, ¿por qué me siento tan apagado? ¿Por qué no tengo confianza en Dios? ¿Por qué no siento que Dios esté conmigo? ¿No siento que Dios me hable? ¿No siento ganas de buscar a Dios? ¿Por qué todo me empezó a salir mal? Cuando poco a poco hemos quitado a Dios del primer lugar en nuestra vida y hemos dejado que lo tomen otros dioses. A veces coqueteamos con el pecado, o a veces simplemente no hay ningún espacio para Dios en nuestra vida. La buena noticia es que el amor de Dios es más grande que cualquiera de nuestros errores, cualquiera de estas partes humanas. Estas 3 cosas son bastante comunes. Si te identificaste con alguna de ellas, no pasa nada. Yo creo que prácticamente todos en alguna etapa de nuestra vida hemos dejado que estas cosas tomen lugares en nuestra vida. Puede ser el egoísmo, puede ser los ídolos, o puede ser estar anhelando el pasado o cosas que no tenemos. Pero son humanas, son normales que las tengamos, pero tenemos que estar conscientes de que tenemos que luchar contra ellas. Tenemos que estar conscientes y aceptar que son cosas con las que vamos a luchar toda la vida. Pero también tenemos que confiar en que es más grande el amor de Dios que cualquiera de estas equivocaciones. En 1 Reyes 11, versos 11 y 12 dice así: en consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero fíjate lo que dice: pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. David y Adán y Abraham y algunos personajes del Antiguo Testamento son pequeños destellos de lo que Jesucristo iba a hacer para nosotros. Seguramente, si Salomón hubiera recibido todas las consecuencias de lo que hizo, y solamente leí unas partes, hizo muchas más, le hubiera ido muy mal en la vida. Y tal vez para ti y para mí sea igual. Pero por amor a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo murió por nosotros, nosotros seguimos teniendo esperanza, seguimos siendo merecedores de las promesas de Dios, no por tus actos ni por mis actos, sino por el acto que hizo Jesucristo por ti y por mí. Estas son cosas de las que nos tenemos que cuidar, pero quisiera cerrar con que entonces, ¿qué es en lo que nos tenemos que concentrar? Y son 2 cosas. La primera es tenemos que saber qué es lo que Dios quiere, cuál es el corazón de Dios. Este pequeño punto lo recibí de parte de Dios a través de la reunión del viernes de una jovencita que está aquí, de 20 años, y me toca mi corazón de, no importa la edad, no importa los lugares, no importa de quién sea, si tenemos el corazón y los ojos abiertos, Dios nos puede hablar. Viene 1 Corintios capítulo 2, versos 7 al 12. Y dice así: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas
maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Qué quiere decir este pasaje? Yo puedo fingir frente a ustedes que estoy bien alegre, que me está yendo muy bien, pero solo yo sé cómo estoy realmente por dentro. Y solamente las personas que realmente conocen mi espíritu saben cómo estoy por dentro. Yo puedo fingir por fuera muchas cosas. Igualmente es con Dios. Podemos conocer a Dios superficialmente o podemos conocer a Dios verdaderamente, cuál es su espíritu y cuál es su anhelo. Y creo que es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. El anhelo más grande de Dios es reconciliarse contigo y conmigo. Es una reconciliación con todos sus hijos, una relación personal con cada uno de nosotros. Ese es el anhelo más grande que tiene Dios. Y si nosotros estamos en comunión con Dios, sabemos que ese también puede ser nuestro anhelo. Nosotros reconciliarnos con Él y también ayudar a que las personas puedan reconciliarse con Dios. Hay una frase que vi en el Congreso hace 2 semanas que fui a Ciudad Juárez. Si pudieran poner la frase que pasé en una imagen, y dice así. Esta frase la hizo un teólogo hace muchos años, pero creo que es muy real y debe de estar en el corazón de todos nosotros. Dice: la iglesia no tiene una misión, la misión tiene una iglesia. Nosotros no nos reunimos primero como iglesia y luego pensamos qué es importante hacer. Eso es más importante que todo lo demás. Dios quiere reconciliarse con la humanidad. Y eso también debe ser tu corazón y mi corazón. Primero, tú y yo reconciliarnos con Él y luego anhelar y pensar cómo podemos hacer para que las personas conozcan a Dios. Y quisiera terminar leyéndote Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Dice así: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, y hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. A veces estamos cansados, abrumados. No podemos ver lo que Dios tiene para nuestra vida, no porque Dios no esté ahí, no nos esté hablando, no esté con nosotros, no tenga planes. Estoy seguro que los tiene. Estoy seguro que Él tiene la solución a todas las cosas que nos aquejan, pero estamos tan preocupados haciendo cosas en el trabajo, en la familia, en la iglesia misma. Estamos tan saturados de películas, de canciones, de cosas que no le damos un tiempo, no nos damos un tiempo para escuchar la voz de Dios. Marta estaba saturada haciendo cosas, pero María estaba simplemente a los pies del Señor Jesucristo. Y voy a leer la última frase. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Hay una sola cosa que puede darnos paz, esperanza, fortaleza, sabiduría. Podemos escuchar un montón de prédicas, podemos hacer un montón de vacaciones. A veces la gente piensa que lo que necesita son unas vacaciones. Piensan que necesitan un viaje, piensan que necesitan un mejor trabajo, piensan que necesitan más dinero, piensan que necesitan una relación
otros que necesitan divorciarse. No sé qué es lo que piensa la gente, pero lo único que verdaderamente necesitamos es estar a los pies de Jesucristo. Es lo único que va a traer paz a nuestra alma. Es lo único que va a traer esperanza a nuestra vida. No hay nada más. No hay otra iglesia. No hay otros amigos. No sé tú qué estés imaginando que crees que necesitas, pero lo que te puedo asegurar que lo único que tú necesitas y que yo necesito y que toda la gente necesita es estar a los pies de Jesús. No sé cuándo fue la última vez que verdaderamente estuvimos a los pies de Jesús, que descansamos en Él. Eso es todo lo que te quería compartir y espero pueda ayudarle a alguien. No quiero minimizar las situaciones por las que están pasando, no quiero minimizar todos los problemas que pueda haber. La vida es difícil, la vida es dura, las situaciones son complicadas en todos los sentidos, emocionales, de dinero, familiares, de relaciones. Es muy difícil, pero lo que te puedo asegurar es que Dios tiene todas las respuestas para ti.